El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó la invasión de Ucrania con confianza y arrogancia. Generales y analistas del Kremlin aseguraban que Kiev caería en 72 horas. Soldados rusos incluso llevaban uniformes de desfile, convencidos de que en pocos días marcharían por la capital ucraniana. La narrativa oficial era clara: el segundo ejército más poderoso del mundo aplastaría fácilmente a un vecino más débil. 3 años después, esa ilusión se derrumbó. Rusia controla solo el 20% del territorio ucraniano, al costo de casi 1 millón de bajas. Lo que debía ser una guerra relámpago se convirtió en el conflicto convencional más largo de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, revelando errores de cálculo militar, colapso económico y un desgaste demográfico imposible de sostener. Al inicio los avances rusos parecían significativos, pero un análisis detallado muestra la fragilidad de esos logros. En el punto álgido de la invasión, en marzo de 2022, las fuerzas rusas llegaron a ocupar casi una cuarta parte de Ucrania, pero tras las contraofensivas ucranianas, Moscú perdió territorio en Kharkov y Jersón, estabilizando sus posiciones. Hoy, en 2025, Rusia mantiene bajo control unos 114.000 kilómetros cuadrados, alrededor del 19 a 20% del país, incluyendo Crimea, que ya había sido anexada en 2014, además de gran parte de Donetsk y Lugansk, y el corredor terrestre que atraviesa Zaporilla y Jersón, uniendo Crimea con el Donbass y el Mar de Azov. En otras palabras, no se trata de una estrategia militar coherente, sino de la ausencia total de una. Moscú libra una guerra sin horizonte real de victoria. Las bajas humanas ya son devastadoras. Estimaciones del Ministerio de Defensa del Reino Unido indicaban más de 750.000 soldados rusos muertos o heridos a finales de 2024. Kiev afirma que la cifra se acerca a 975.000. Incluso tomando el valor más conservador, se trata de una sangría enorme para un país con graves problemas demográficos desde hace décadas. La comparación histórica es brutal. En la guerra de Afganistán, la Unión Soviética perdió 15.000 soldados en 10 años. En Ucrania, Moscú sufrió 60 veces más bajas en solo 3 años. Esto no es sostenible, es un desastre demográfico. Incluso antes de la guerra, Rusia ya enfrentaba una población en declive y envejecimiento acelerado, con una tasa de natalidad muy baja desde la caída de la Unión Soviética. Hoy la falta de jóvenes en edad militar es crítica, y el problema se agrava con el éxodo de unos 920.000 rusos que huyeron para evitar el reclutamiento. En la práctica significa casi 2 millones de hombres menos en edad de combate. Moscú se está quedando sin soldados para alimentar el conflicto, y cada nueva ofensiva exige recurrir a reclutas inexpertos, prisioneros o mercenarios. El plan de invasión se basó en ilusiones. Documentos mostraban que los soldados encontrarían resistencia mínima antes de asumir funciones de ocupación. La logística rusa se diseñó sobre la idea de una guerra corta, pero ocurrió lo contrario. La fuerza aérea no logró dominar los cielos. Las columnas de tanques quedaron atascadas, las unidades de élite fueron diezmadas y se recurrió a combatientes poco entrenados. Instituciones como el CSIS calificaron el plan ruso como el mayor fracaso analítico militar del siglo XXI. El Instituto Francés de Relaciones Internacionales señaló que los generales abandonaron rutas logísticas clásicas porque creían que el conflicto duraría solo semanas. La falta de preparación generó desabastecimiento ya en los primeros meses, especialmente tras el fallido intento de tomar el aeropuerto de Hostomel. Ese intento debía ser el golpe relámpago que asegurara la caída de Kiev. En lugar de eso, Rusia quedó atrapada en una guerra de desgaste para la que no estaba lista. Militarmente el costo es enorme, pero la economía rusa también sangra. Oficialmente el país aún figura como la 11ª mayor economía del mundo, pero esa posición oculta una realidad mucho más frágil y dependiente del sector energético. Las sanciones occidentales paralizaron sectores de alta tecnología, afectaron bancos y aislaron a Moscú de los mercados globales. El rublo perdió casi un 25% de su valor en 2024, creando incertidumbre permanente. Peor aún, Rusia se convirtió en una economía de guerra.
Cerca del 40% del presupuesto estatal se destina a defensa, gran parte oculta en proyectos secretos del Kremlin. El sector energético, su principal fuente de ingresos, también enfrenta problemas. La Unión Europea redujo su dependencia del gas ruso en más de un 30%. Las ventas de petróleo a China e India se realizan con fuertes descuentos. El resultado es un país cada vez más dependiente de importaciones y de la propia China, mientras su base productiva se debilita y se destina casi todo a sostener el esfuerzo bélico. Ante este estancamiento, Rusia tiene tres posibles caminos. La primera opción es la escalada militar. Algunos aliados de Putin defienden el uso de armas nucleares tácticas, pero aunque eso ofreciera ventajas a corto plazo, destruiría la posibilidad de aprovechar los recursos de Ucrania y arriesgaría una respuesta de la OTAN, lo que podría desencadenar un escenario de invierno nuclear de alcance global. La segunda opción sería la retirada. Una salida estratégica significaría admitir derrota, algo impensable políticamente para Putin. Esa opción podría provocar la fragmentación de las élites y hasta el colapso del régimen. La tercera opción sería un acuerdo de paz. Parece racional, pero resulta casi imposible. Ucrania exige recuperar todo su territorio y garantías de seguridad de la OTAN, algo inaceptable para Moscú. Así el Kremlin está atrapado. No puede ganar, no admite perder y tampoco consigue negociar. Si Rusia fracasó militarmente, la guerra transformó a la OTAN. Una alianza que muchos consideraban debilitada ganó fuerza y nuevos miembros como Finlandia y Suecia. La frontera directa con Rusia prácticamente se duplicó, limitando aún más su capacidad de defensa en un conflicto hipotético con Occidente. Países como Alemania y Polonia anunciaron los mayores programas de refuerzo militar desde la Guerra Fría. Polonia planea formar el ejército permanente más grande de Europa. Diplomáticamente, Moscú pasó de ser una potencia respetada a convertirse en un estado paria, cada vez más dependiente de China. Hasta 2022, Rusia era vista como la segunda mayor fuerza militar del planeta. Tenía más de 1 millón de soldados activos, 6.000 tanques y 4.000 aeronaves. Los desfiles mostraban el tanque futurista T-14 Armata y cazas furtivos Su-57. Pero la guerra reveló otra realidad: blindajes falsos rellenados con arena, aviones con GPS comerciales improvisados y equipos modernos retirados tras fallar en combate. El Armata fue retirado después de un desempeño miserable. Los Su-57 se limitaron a ataques a distancia segura, y en el frente aparecieron blindados obsoletos de los años 60 e incluso rumores de T-34. El mito de la invencibilidad rusa se derrumbó frente a drones baratos y tácticas modernas que expusieron la corrupción, el engaño y la falta de preparación del ejército de Putin. Con la guerra prolongada crece la posibilidad de una implosión de la Federación Rusa. Ese proceso podría ocurrir en 4 fases. Primero, el colapso económico, con servicios básicos sacrificados por el gasto militar. Segundo, la fragmentación política, con regiones ricas en recursos reclamando autonomía. Tercero, la desintegración militar, con deserciones y pérdida de cohesión entre las tropas. Y finalmente el colapso del poder central, ya sea por golpe, revuelta o incapacidad de gobernar. Sería un escenario parecido a la disolución de Yugoslavia o de la propia Unión Soviética, pero con una diferencia aterradora: el arsenal nuclear. Tras 3 años de guerra, Rusia no logró sus objetivos, sufrió pérdidas humanas inmensas, hundió su economía, fortaleció a la OTAN y se aisló internacionalmente. La verdad es que Moscú no está ganando. Está atrapada en un desastre estratégico creado por sí misma, sin salida clara ni buenas opciones. Cuanto más se prolonga el conflicto, más se acercan las consecuencias de largo plazo, no solo para el régimen de Putin, sino también para la supervivencia de la propia Federación Rusa. ¿Qué opinas tú? Después de todo este análisis, ¿cuál de las 3 opciones crees que terminará ocurriendo en Rusia? ¿Una escalada militar aún más peligrosa, una retirada humillante o un acuerdo de paz forzado? Tu comentario es muy importante. Gracias por sintonizar Estación de Guerra,
tu radio online de análisis, conflictos y geopolítica mundial. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y compártelo. Nuestra radio no tiene patrocinadores y depende únicamente de tu apoyo. Seguimos al aire. Hasta el próximo video.